Con solo $200 en el bolsillo, me fui de casa después de que mis padres le dieran mi fondo universitario a mi hermano. 10 años después, cuando necesitaban inversores para salvar su empresa, no sabían que yo era la multimillonaria con la que se iban a reunir. El día que descubrí lo que se sentía la verdadera traición, estaba sentada en nuestra mesa de comedor de caoba rodeada de cartas de aceptación universitaria, Harvard, Stanford, MIT. Sus prestigiosos membretes se esparcían ante mí como hojas caídas. Mis manos temblaban mientras sostenía la última de Princeton, sus palabras de felicitación se volvían borrosas a través de mis lágrimas. Mamá. Papá. Entré en Princeton, mi voz resonó por nuestra extensa casa victoriana, una casa que había sido testigo del éxito de 3 generaciones de la familia Montgomery. Los tacones de mi madre resonaron contra los suelos de madera mientras se acercaba, su rostro con una expresión que no pude descifrar del todo. Detrás de ella, siguieron los pasos pesados de mi padre, su andar normalmente seguro, de alguna manera vacilante. Es maravilloso, Catherine, dijo mi madre, pero su tono no transmitía nada del entusiasmo que yo esperaba. Intercambió una mirada con mi padre, quien se aclaró la garganta y se aflojó la corbata de seda. Siéntate, Katy. Necesitamos hablar. Me dejé caer de nuevo en mi silla, la carta de aceptación aún aferrada en mis manos. Algo en su comportamiento hizo que mi estómago se hiciera un nudo. Tu hermano, William, comenzó mi padre, su startup tecnológica muestra un potencial increíble. El prototipo que ha desarrollado podría revolucionar el almacenamiento de energía renovable. Hizo una pausa, ajustándose las gafas. Pero necesita una financiación significativa para llevarlo al siguiente nivel. Mi madre dio un paso adelante, sus dedos cuidados recorriendo el borde de la mesa. Hemos decidido invertir en su empresa. Es una oportunidad extraordinaria, una que podría asegurar el futuro de la familia por generaciones. Eso es genial, dije, aunque la incertidumbre se coló en mi voz. ¿Pero qué hay de mi matrícula universitaria? El fondo que habéis estado ahorrando desde que nací. El silencio que siguió se sintió como un peso físico presionando contra mi pecho. Catherine, dijo mi padre con firmeza, usando mi nombre completo, nunca una buena señal. Hemos tomado la decisión de usar tu fondo universitario para apoyar la empresa de William. Es lo mejor para la familia. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. ¿Qué? Pero ese era mi dinero. ¿Lo prometisteis? No seas egoísta, Catherine, intervino bruscamente mi madre. El proyecto de William podría valer millones. Puedes pedir préstamos estudiantiles como hace otra gente. O quizás considerar un colegio comunitario local por unos años. Los miré fijamente, estas personas que me habían criado, que siempre habían predicado sobre la importancia de la educación, que habían pasado años alentando mis sueños de asistir a una universidad de la Ivy League. Ahora estaban frente a mí, destruyendo tranquilamente esos sueños para favorecer a mi hermano. Otra vez. William siempre había sido su hijo predilecto. 4 años mayor que yo, dejó la universidad para perseguir sus sueños empresariales, mientras yo pasaba mis años de instituto manteniendo un promedio perfecto, siendo delegada de clase y ganando concursos nacionales de ciencia. William iba de una startup fallida a otra, cada vez convenciendo a nuestros padres para que invirtieran un poco más. ¿Cuánto?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Qué?, frunció el ceño mi padre. ¿Cuánto de mi fondo universitario le disteis? Mi madre se removió incómoda. ¿Todo? Los $289.000 íntegros. La cifra me golpeó como un golpe físico. Casi $300.000 desaparecidos. Cada cheque de cumpleaños de los abuelos, cada ganancia del trabajo de verano, cada céntimo ahorrado para mi futuro entregado a William sin pensarlo 2 veces. Me levanté tan bruscamente que mi silla cayó hacia atrás. ¿Siquiera considerasteis preguntarme? Es mi dinero. Catherine Elizabeth Montgomery, la voz de mi padre retumbó por el comedor. Ya basta. Esta decisión es final. El proyecto de William necesita esta inversión, y como parte de esta familia, necesitas apoyar lo que es mejor para todos. Mejor para todos, reí, pero sonó más como un sollozo. O mejor para William. Tu hermano tiene visión, dijo mi madre a la defensiva. Ve oportunidades que otros no pueden. A veces eso significa asumir riesgos.
Riesgos con mi futuro, grité, sorprendiéndome incluso a mí misma con el volumen. ¿Y mi visión? Mis oportunidades. El rostro de mi padre se endureció. Si no puedes entender la importancia de apoyar los intereses de tu familia, quizás no eres tan madura como pensábamos. Ve a tu habitación hasta que puedas discutir esto racionalmente. Me quedé allí, con 18 años, siendo enviada a mi habitación como una niña por atreverme a objetar que me robaran mi futuro. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Hubo un cambio fundamental en cómo veía a mi familia, mi lugar en ella y lo que necesitaba hacer a continuación. Sin otra palabra, me di la vuelta y subí las escaleras hacia mi habitación. Pero en lugar de derrumbarme en mi cama a llorar, como probablemente esperaban, saqué mi mochila más grande y empecé a empacar, ropa esencial, mi portátil, la tarjeta de crédito de emergencia que nunca había usado, y lo más importante, mis documentos, un certificado de nacimiento, tarjeta de seguridad social, pasaporte. Mis manos se movían metódicamente, mi mente sorprendentemente clara a pesar del caos de emociones arremolinándose dentro de mí. Del cajón de los calcetines, recuperé los $200 que había ahorrado de mis últimas sesiones de tutoría, dinero que no había añadido a mi fondo universitario porque planeaba usarlo para comprar merchandising de Princeton una vez que entrara. Ahora serviría para un propósito diferente. Mientras empacaba, los recuerdos inundaron mi mente, la primera startup fallida de William, una plataforma de redes sociales para mascotas que quemó $50.000, dinero de nuestros padres, su segundo intento, una criptomoneda que duró 3 meses antes de colapsar. Cada fracaso recibido con ánimo, apoyo y más financiación, mientras a mí se me decía que fuera práctica con mis sueños. El sonido del timbre interrumpió mis pensamientos. A través de mi ventana, vi el Tesla de William entrando en el camino de entrada. Por supuesto que estaba aquí, probablemente viniendo a recoger su última ayuda. Podía oír sus voces llegando desde abajo, la risa carismática de William, el tono de adoración de mi madre, el orgulloso murmullo de mi padre, el momento familiar perfecto, completo con su hijo perfecto y sus excusas perfectas para necesitar más dinero. Abriendo mi portátil por última vez, escribí 2 correos electrónicos. El primero a Princeton. Estimado comité de admisiones. Con profundo pesar, debo rechazar su oferta de admisión. Debido a circunstancias financieras inesperadas, no podré asistir a la Universidad de Princeton este otoño. Gracias por la oportunidad. Atentamente. Catherine Montgomery. El segundo correo fue para mis padres. Mamá y papá. Habéis tomado vuestra decisión, y ahora yo tomo la mía. No me busquéis. No intentéis contactarme. Encontraré mi propio camino, sin el dinero de la familia ni el apellido familiar. Catherine. Pulsé enviar, luego quité la batería de mi teléfono. Desde abajo, podía oír a William lanzándose a otra entusiasta presentación sobre su tecnología revolucionaria. En su mundo de sueños y planes, $289.000 probablemente eran solo otro número, solo otro escalón hacia su éxito imaginado. Pero para mí, fue la gota que colmó el vaso. Echándome la mochila al hombro, eché un último vistazo a mi habitación, a los trofeos del equipo de debate, las medallas de la Feria de Ciencias, los certificados del cuadro de honor, todas pruebas de una vida dedicada a intentar ganar la aprobación de padres que siempre elegirían a William primero. Bajé por la enredadera fuera de mi ventana, algo que no había hecho desde los 14 años. Mis pies tocaron el suelo suavemente, y sin mirar atrás, me alejé de la finca de la familia Montgomery. En mi bolsillo había $200. En mi cabeza había toda una vida de sobresalientes y logros académicos. Y en mi corazón había una determinación ardiente de demostrar que habían cometido el mayor error de sus vidas. No sabía entonces que 10 años después, estaría sentada frente a ellos en una sala de juntas corporativa, viéndolos presentar su empresa en quiebra a inversores potenciales, sin darse cuenta de que su última esperanza de salvación era la hija que habían descartado tan fácilmente. Pero esa parte de la historia vendría después. Primero, tenía que construir algo de la nada. Primero, tenía que convertirme en alguien que nunca esperarían que su hija práctica fuera. Con cada paso lejos de la casa de mi infancia, mi determinación se fortaleció. ¿Querían apostarlo todo a William? Bien. Yo apostaría todo a mí misma. Y no necesitaría sus $289.000 para hacerlo. La primera noche de libertad supo a café barato y desesperación.
Me senté en una cafetería abierta 24 horas en las afueras de Boston, mi mochila bien guardada bajo mis pies, viendo la batería de mi teléfono agotarse lentamente. Antes de que se apagara por completo, vi 17 llamadas perdidas de mi madre, 5 de mi padre y un mensaje de texto de William: no seas dramática, Katy. Vuelve a casa. Pedí otro café, extendiendo mi efectivo restante sobre la mesa de laminado, $178,42. El billete de autobús desde Connecticut había supuesto un gasto mayor de lo esperado. ¿Más café, cariño? La camarera, María, tenía ojos amables y llevaba una etiqueta con su nombre y 5 estrellas doradas. Gracias, dije, luego dudé. ¿Están contratando? Me miró de arriba a abajo, ropa impecable de entrevista universitaria, portátil caro, las señales obvias de una niña privilegiada jugando a escaparse. Pero algo en mi expresión debió conmoverla porque no me descartó inmediatamente. Ayudante de cocina, dijo finalmente. De 6 a 2, salario mínimo más reparto de propinas. Empiezas mañana si quieres. Asentí, sintiendo un alivio inmenso. Estaré aquí. Hay un motel calle abajo, añadió, garabateando en su bloc de notas. Dile a Jimmy que te envía María. Te dará la tarifa semanal. Esa noche, en una habitación de motel que olía a cigarrillos viejos y productos de limpieza, abrí mi portátil y empecé a planificar. La carta de aceptación de Princeton seguía en mi bolso, un recordatorio del futuro que acababa de perder. Pero mientras la miraba fijamente, una idea empezó a formarse. Había pasado mis años de instituto dando clases particulares a niños ricos en matemáticas y ciencias avanzadas. Sus padres pagaban tarifas premium por mis servicios porque obtenía resultados, puntuaciones perfectas en el SAT, mejora del promedio de calificaciones, admisiones tempranas a la universidad. Siempre lo había visto como una forma de ganar dinero extra para la universidad. Ahora lo veía como la base para algo más grande. Abriendo un nuevo documento, empecé a escribir: Elite Academic Consulting, tutoría especializada y orientación para admisiones universitarias. Fundada por una académica aceptada en Princeton. Trabajé durante toda la noche, construyendo un sitio web sencillo usando mis habilidades de programación de App Computer Science. Al amanecer, había creado tarjetas de visita de aspecto profesional en una imprenta abierta toda la noche, gastando $50 de mis preciosos ahorros. Los siguientes 6 meses se convirtieron en una rutina agotadora. De 6 de la mañana a 2 de la tarde, trabajaba en la cafetería, aprendiendo cada aspecto del negocio que podía. María, resultó, había sido dueña del lugar durante 20 años. Me enseñó sobre gestión de inventario, programación de personal, y lo más importante, cómo leer a las personas. De 3 de la tarde a 9 de la noche, construí mi negocio de tutorías. Mi primer cliente vino de un habitual de la cafetería que me oyó ayudar a la hija de María con cálculo durante mi descanso. La voz se corrió rápidamente entre los suburbios ricos de Boston: había una joven tutora que había entrado en Princeton pero eligió aplazarlo, que podía explicar conceptos complejos claramente, que garantizaba resultados. Nunca mencioné mi apellido real. Catherine Montgomery se convirtió en Kate Morgan, y mis clientes nunca lo cuestionaron. Les importaban los resultados, no el pedigrí. Al tercer mes, ganaba lo suficiente con las tutorías para dejar la cafetería, aunque todavía ayudaba a María con sus cuentas los fines de semana. Se convirtió en algo entre una amiga y una mentora, enseñándome lecciones sobre negocios que ninguna escuela de la Ivy League podría igualar. Eres buena con los números, dijo un domingo, viéndome optimizar su sistema de inventario. Pero eres mejor con la gente. Ahí es donde se hace el dinero de verdad. Tenía razón. Mis clientes de tutoría no solo pagaban por ayuda académica, pagaban por confianza, por esperanza, por una oportunidad para el futuro con el que soñaban sus hijos. Era algo que entendía íntimamente. Un día, mientras revisaba el ensayo universitario de un estudiante, su madre hizo un comentario improvisado que lo cambiaría todo: si tan solo pudieras clonarte. Todos los padres de Boston te contratarían. Esa noche, no pude dormir. ¿Clonarme? No. Pero podía escalar. Contacté a otros estudiantes de alto rendimiento que habían entrado en las mejores universidades pero eligieron tomar años sabáticos. Muchos eran brillantes pero necesitaban dinero, igual que yo. Les ofrecí una propuesta:
trabajar bajo mi marca, usar mis métodos y ganar el 70% de las tarifas mientras yo me encargaba del marketing y la adquisición de clientes. En 2 meses, Elite Academic Consulting tenía 10 tutores. En 6 meses, teníamos oficinas en Boston, Nueva York y Greenwich, Connecticut, aunque evité cuidadosamente cualquier ubicación demasiado cercana al círculo social de mi familia. Mi primer millón llegó más rápido de lo que esperaba, ganado a través de una combinación del negocio de tutorías e inversiones estratégicas en acciones tecnológicas. Vivía modestamente, invirtiendo cada dólar sobrante en expansión. Mientras William probablemente seguía quemando mi fondo universitario en su última empresa, yo estaba construyendo algo sostenible. Pero sabía que las tutorías eran solo el principio. A través de mis clientes ricos, empecé a escuchar susurros sobre oportunidades de inversión, startups buscando financiación, empresas establecidas buscando nuevas perspectivas. Escuché, aprendí y, lo más importante, planifiqué. El gran avance llegó durante una sesión de tutoría con Emma Chen, hija del magnate tecnológico James Chen. Mientras la ayudaba con economía avanzada, noté el prospecto de inversión de su empresa, Chen Tech Solutions, abierto sobre el escritorio de su oficina en casa. Papá está preocupado, confió Emma durante nuestro descanso de estudio. El nuevo proyecto de almacenamiento de energía está fracasando, pero ha invertido demasiado para retirarse ahora. Almacenamiento de energía. Igual que la supuesta tecnología revolucionaria de William. Pasé esa noche investigando. Fundamentalmente defectuoso. Y segundo, sabía cómo arreglarlo. Tardé 3 semanas en conseguir una reunión con James Chen, usando cada conexión que había construido a través de mi red de tutorías. Cuando finalmente me senté frente a él en su oficina de esquina, parecía divertido. Señorita Morgan, dijo, mi hija habla muy bien de usted. ¿Pero qué le hace pensar que entiende la tecnología de almacenamiento de energía? Abrí mi portátil y comencé mi presentación. 4 horas después, ya no sonreía. En cambio, me ofrecía una sociedad. Participación del 30%, dijo, si puede cumplir lo que promete. Contraoferté con un 40% y control total del desarrollo técnico. Él aceptó. 6 meses después, el nuevo sistema de almacenamiento de energía de Chentech estaba revolucionando la industria. La tecnología que William había soñado crear, yo la había construido realmente, aunque bajo un nombre diferente y con una empresa diferente. Mi patrimonio neto saltó a 9 cifras de la noche a la mañana. Pero no había terminado. Usando el éxito de Chentech como trampolín, comencé a adquirir empresas tecnológicas en dificultades, particularmente en el sector energético. Cada adquisición se realizó a través de empresas fantasma y sociedades holding, siempre manteniendo el nombre Catherine Morgan separado del creciente imperio empresarial. Contraté a los mejores abogados y contables para crear un laberinto de corporaciones que todas conducían a Morgan Enterprises, mi sociedad holding privada. Para el mundo exterior, Morgan Enterprises estaba dirigida por una CEO solitaria que nunca concedía entrevistas ni aparecía en público. Pasaron los años. Mi imperio creció. Me mudé de Boston a Nueva York y a Silicon Valley, siempre evitando cualquier encuentro casual con mi familia. A través de fuentes discretas, los vigilaba. La racha de fracasos de William continuó, cada uno financiado por los menguantes recursos de mis padres. La fortuna de la familia Montgomery, construida durante generaciones, estaba siendo desangrada por su fe ciega en su hijo. Entonces una mañana, en mi oficina del ático en San Francisco, mi asistente me trajo noticias interesantes. Montgomery Technologies está buscando inversores, dijo, colocando el informe en mi escritorio. Están al borde de la bancarrota. Su padre se reunirá con compradores potenciales la próxima semana. Recogí el informe, una sonrisa jugando en mis labios. Después de 10 años, todo había cerrado el círculo. Programa una reunión, dije. Pero usa el membrete de Morgan Enterprises. Veamos si reconocen a la hija que desecharon. Era hora de mostrarle a mi familia exactamente en qué se había convertido su hija práctica. El edificio de Montgomery Technologies no había cambiado mucho en 10 años, la misma pretenciosa fachada de granito, las mismas letras doradas sobre la entrada, el mismo guardia de seguridad que nunca levantaba la vista de su crucigrama. Pero ahora, caminando por las puertas giratorias con mi traje de Armani, ya no era la adolescente que habían descartado tan fácilmente.
Señorita Morgan, una joven asistente se apresuró hacia adelante. La junta está esperando en la sala de conferencias principal. ¿Puedo tomar su abrigo? Le entregué mi abrigo, reprimiendo una sonrisa. Mi madre siempre había insistido en que el verdadero poder vestía marcas de diseñador. Hoy, llevaba ropa por valor suficiente para financiar una de las startups fallidas de William. ¿Café?, preguntó la asistente. Té verde, respondí, recordando cómo mi madre solía burlarse de mi preferencia por el té sobre el café. Tiempo de infusión adecuado. Sin azúcar. El viaje en ascensor hasta el último piso me dio tiempo para centrarme. 10 años de preparación habían llevado a este momento. A través de mi red de empresas fantasma e inversiones discretas, había adquirido sistemáticamente la deuda de Montgomery Technologies, me posicioné como su único salvavidas viable, y ahora tenía su destino en mis manos. Las puertas de la sala de conferencias se abrieron para revelar una escena que casi me hizo reír. Mi padre, Robert Montgomery, sentado a la cabecera de la mesa, aunque esa posición pronto sería mía. Mi madre, Elizabeth, sentada a su lado, su postura perfecta delatando su ansiedad. Y William, mi querido hermano, que había quemado mi fondo universitario y gran parte de la fortuna familiar, dejado caer en su silla, tecleteando en su teléfono. Señorita Morgan, mi padre se levantó, extendiendo la mano. Gracias por venir. Hemos oído cosas notables sobre Morgan Enterprises. Estreché su mano con firmeza, notando el ligero temblor en su agarre. El gran Robert Montgomery estaba nervioso. Bien. Por favor, le indiqué que se sentara. Discutamos por qué estamos aquí. Durante la siguiente hora, escuché mientras presentaban la situación actual de Montgomery Technologies. La empresa necesitaba una inyección de efectivo de $50 millones solo para mantenerse a flote. Sus acciones se habían desplomado un 70% en el último trimestre, y la última empresa de William, otro intento de tecnología revolucionaria de almacenamiento de energía, había agotado sus reservas restantes. Creemos que, con la inversión adecuada, continuó mi padre, su voz llevando ese mismo tono persuasivo que había usado al decirme que fuera práctica con mis sueños, Montgomery Technologies podría volver a su antigua gloria. Abrí mi portátil, mostrando una serie de gráficos en la pantalla de la sala de conferencias. El declive de su empresa comenzó hace aproximadamente 10 años, dije, observando sus caras cuidadosamente, coincidiendo con una serie de interesantes decisiones de inversión. William se removió incómodo. Los dedos perfectamente cuidados de mi madre tamborilearon contra la mesa. Asumimos algunos riesgos calculados, defendió mi padre. ¿Calculados?, arqueé una ceja. ¿Cómo invertir $289.000 en un concepto no probado de almacenamiento de energía? La sala quedó en silencio. Ese número específico, la cantidad exacta de mi fondo universitario robado, quedó flotando en el aire como una acusación. ¿Cómo?, empezó William, luego se contuvo. Me levanté, caminando hacia la ventana que daba a la ciudad. Dígame, señor Montgomery, ¿cuál diría que fue su mayor error en los negocios? Quizás expandirnos demasiado rápido en ciertos mercados. Mi padre se aclaró la garganta. No, lo interrumpí, volviéndome para encararlos. Su mayor error fue sentarse en esta sala hace 10 años, pensando que ella simplemente aceptaría su decisión y desaparecería en segundo plano. El color desapareció del rostro de mi madre. El teléfono de William cayó ruidosamente sobre la mesa. La expresión de mi padre se congeló al empezar a reconocer. Catherine. Sonreí, saboreando el momento. Hola, papá. Mamá. William. Ha pasado tiempo. Esto es imposible, farfulló William. Tú eres Catherine Morgan. En realidad, ahora es Catherine Montgomery Morgan, cambiado legalmente. Me volví a sentar, disfrutando de sus expresiones de asombro. Pero lo sabríais si os hubierais molestado en buscarme estos últimos 10 años. Mi madre encontró su voz primero. Cariño, intentamos encontrarte. No, la interrumpí. Llamasteis sin mucho entusiasmo durante unas semanas, luego decidisteis que estaba siendo dramática y volvería a casa cuando me quedara sin dinero. Miré a William. Por cierto, ¿cómo funcionó esa tecnología de almacenamiento de energía? Esa para la que necesitabas mi fondo universitario. Se sonrojó. Hubo complicaciones inesperadas.
Curioso, interrumpí de nuevo, mostrando otra presentación. Porque la filial de Morgan Enterprises, Chentet Solutions, parece haber resuelto esas complicaciones con bastante éxito. Mostré los esquemas del sistema de almacenamiento de energía que ayudé a desarrollar, el que me había hecho ganar mis primeros 1.000 millones. Los instintos empresariales de mi padre finalmente se activaron. Tú, eres dueña de Chentet. Entre otras cosas, empecé a enumerar empresas en la pantalla: Chentet Solutions, Elite Academic Consulting, Morgan Global Ventures, y desde el mes pasado, aproximadamente el 40% de la deuda pendiente de Montgomery Technologies. La sala se sumió en el caos. William saltó, tirando su silla. Mi madre se llevó las manos a la cara. Mi padre simplemente miraba fijamente, su imperio desmoronándose ante sus ojos. ¿Por qué?, finalmente preguntó. ¿Por qué no nos dijiste simplemente quién eras? Me incliné hacia adelante, encontrando su mirada. Porque necesitabais verme como realmente soy. No como padres enfrentando a su hija, sino como empresarios fracasados enfrentando a alguien más exitosa de lo que jamás imaginaron que podría ser. ¿Qué quieres?, exigió William. ¿Venganza? Reí. ¿Venganza? Querido hermano, si quisiera venganza, habría comprado esta empresa hace 6 meses y os habría despedido a todos inmediatamente. Me levanté, arreglándome el traje. No. Lo que quiero es arreglar lo que rompisteis. ¿Qué significa eso?, preguntó mi madre en voz baja. Significa que ofrezco salvar Montgomery Technologies, reestructuración completa de la deuda, inyección de capital y asociación tecnológica con Chentet Solutions. Hice una pausa, dejando que lo asimilaran. Pero hay condiciones. La máscara de negocios de mi padre volvió a su lugar. ¿Qué condiciones? Primera, William está fuera. No más cargos, no más inversión en sus empresas, no más agotar los recursos de la empresa. William empezó a protestar, but mi padre lo silenció con una mirada. Segunda, tú y mamá os jubiláis, papá. La empresa necesita un nuevo liderazgo, no una devoción nostálgica a estrategias fallidas. Y tercera, preguntó mi madre, su voz apenas un susurro. Tercera, sonreí, admitís todos que echarme fue lo mejor que hicisteis por mí. Porque todo lo lo construí sin el apellido Montgomery, sin las conexiones familiares y sin vuestro dinero. El silencio cayó sobre la sala. Mi padre miró el imperio que yo había construido, mostrado en la pantalla detrás de mí. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas, si de orgullo o arrepentimiento, no podría decirlo. William se derrumbó en su silla, enfrentando finalmente la realidad de que su hermana menor había logrado todo lo que él no había podido hacer. ¿Tenemos un trato?, pregunté, sabiendo la respuesta antes de que hablaran. Mi padre asintió lentamente. Lo tenemos, señorita Morgan. Bien, recogí mis cosas, preparándome para irme. Los papeles estarán redactados para mañana. Me detuve en la puerta. Ah, ¿y mamá? ¿El colegio comunitario local que sugeriste? Ahora son uno de los mayores beneficiarios de mi fundación benéfica. Resulta que las decisiones prácticas pueden llevar a resultados extraordinarios. Salí de la sala de conferencias, fuera del edificio que una vez representó todo lo que no podía tener, y hacia el coche que esperaba, donde María, mi primera jefa, ahora directora de operaciones de mi empresa, esperaba. ¿Cómo fue?, preguntó, entregándome un té verde perfectamente infusionado. Exactamente como estaba planeado, respondí, tomando un sorbo. Aunque creo que dejaré la historia de la cafetería fuera de la historia oficial de la empresa. ¿Rió? ¿Estás segura de esto? Salvar su empresa después de todo lo que hicieron. Miré hacia atrás al edificio de Montgomery Technologies, pensando en la asustada chica de 18 años que se fue de casa con solo $200 y una determinación de demostrar su valía. ¿Sabes lo que aprendí en esa cafetería, María? A veces la mejor venganza no es destruir lo que otros construyeron, es construir algo tan grandioso que se vean obligados a reconocer sus propios errores. ¿Y lo hicieron? Sonreí, pensando en la cara de mi padre cuando se dio cuenta de quién era yo, en las lágrimas de mi madre, en la derrota final de William. Lo harán. Cada vez que vean el nuevo membrete de la empresa, Montgomery Morgan Technologies. ¿Vas a mantener el apellido Montgomery? Por supuesto, dije,
abriendo mi portátil para revisar los mercados. Después de todo, prometí apoyar el negocio familiar. Simplemente lo hice a mi manera. Mientras conducíamos por la ciudad, pasando junto a los rascacielos y oficinas que una vez parecían tan fuera de alcance, pensé en aquella carta de aceptación de Princeton, aún conservada en mi oficina. La había enmarcado junto a mi primera licencia comercial, mi primer contrato de $1 millón y una simple etiqueta con el nombre que decía, Kate, camarera de cierta cafetería abierta 24 horas. A veces el mejor futuro no es el que te planean, sino el que construyes tú misma. $1 cada vez, un sueño cada vez, una victoria cada vez. Y a veces, solo a veces, $200 y una fe inquebrantable en ti misma valen más que todas las fortunas familiares del mundo.